hermano, tenemos que tener muy claras, ¿verdad? Nosotros recordamos cómo Jesucristo dice que nadie os engañe. Y después de que les dice, ¿verdad?, que nadie los engañe, dice, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar para que ustedes puedan estar atentos, observando, conociendo cómo es que se va a mover, ¿verdad?, Satanás en el último tiempo, para que usted y yo estemos, hermano, advertidos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, Señor, de dejarnos llegar a tu casa. Este es el lugar que tú has elegido para congregarnos, para reunirnos y para que podamos aprender, Señor. No solamente para alabarte y bendecirte, no solo para, Señor, poner nuestras peticiones ante ti, que tú puedas contestarlas, sino también para aprender. Abre nuestro entendimiento, echamos fuera de aquí, Señor, y de nuestra vida todo espíritu de estupor, todo entenebrecimiento, todo prejuicio, y declaramos, Señor, que tú nos enseñas de tal manera que nuestros ojos se abren, nuestro entendimiento, Señor, está atento, cauteloso, Señor, sabiendo qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque dice tu palabra que el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Te damos gracias y declaramos bendición en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Y quiero, hermano, hablar, o nuestros versículos, ¿verdad?, base son 3. Mateo 24, versículo 42, nos enseña lo siguiente. Dice, velad, diga conmigo fuerte, velad, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Primer libro de los Corintios 16, versículo 13. El Señor ya había partido al cielo, ¿verdad? Está ya a la diestra de Dios Padre, pero el mensaje seguía siendo el mismo para la iglesia de Jesucristo. Dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, ¿y qué? Y esforzaos. Entonces aquí ya no solamente habla de velar, sino acerca de estar firmes en la fe, conocer tu Biblia, conocer los eventos, los acontecimientos que han de venir. Y en Primera de Pedro 4, versículo 7 nos dice lo siguiente. Dice, mas el fin de todas las cosas, dice, se acerca, a que todas las cosas se acerca. Dice, sed pues sobrios y velar, ¿qué dice? En oración. Entonces, dice la Biblia en el primer versículo, hay que velar porque no sabemos en qué momento llegará el Señor, pero una cosa sí tenemos segura, que el Señor vendrá por nosotros. Y después el segundo versículo dice que hay que velar pero estar firmes en la fe, conocer nuestra Biblia, conocer los eventos que van a acontecer, hermano, en el último tiempo. Y después nos dice hay que velar pero también hay que orar, para que el Señor nos dé entendimiento, nos dé dirección en todo momento, hermano, en el último tiempo en que estamos viviendo. Y cuando hablamos acerca de velar, no estábamos acerca de desvelarnos o de quedarnos orando en las madrugadas, no, sino está hablando acerca de que mucha de la iglesia de Jesucristo en este último tiempo estará dormida, hermano. Estará distraída haciendo otras cosas. Estará distraída y estará, hermano, jugando con su salvación, jugando con su vida espiritual. Nada menos hoy en la mañana me mandó una chica, la conozco desde los 12 años, ¿verdad? Estuvo en un grupo de adolescentes que tuvimos en otra iglesia donde estuvimos trabajando. Y me manda y me dice, oiga, hermano, ¿me puede pasar el tema después de que, bueno, ya que lo predique hoy? Ya vi ¿verdad? En la página de Facebook, ¿verdad? El video, me interesa, ¿verdad? Y le digo, ¿está bien? Claro que sí. Le digo, ¿ya estás lista para ir a tu iglesia? ¿Verdad? Y entonces me dice, es que ya no sé cuál es mi iglesia, si mi iglesia es Centro de Fe Granjas o es Centro de Fe Miguel Hidalgo, ¿verdad? O no sé cuál es mi casa. Entonces, hermano, yo me di cuenta que no es una persona que se mantenga firme en una casa, en una iglesia. Le gusta andar de iglesia en iglesia, aunque somos Centro de Fe, Esperanza y Amor, pero hermano, le gusta andar de iglesia en iglesia. Entonces, por eso Jesús dijo, mirad, o sea, pónganse pilas, pónganse buzos. No es tiempo de andar jugando al cristiano y andar picándole acá a una iglesia, picándole acá a otra. No, porque si no, entonces tú vas a estar dormido, porque vas a oír un mensaje aquí, vas a oír otro mensaje aquí, y entonces a veces vamos a quedar hasta confundidos.
Entonces, por eso la Biblia dice que tenemos que velar. ¿Y qué significa la palabra velar? La palabra velar es la palabra gregoreo. De aquí viene, hermano, el calendario gregoriano, ¿verdad? Nosotros nos guiamos por el calendario gregoriano, ¿verdad? Porque el, el- 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 el calendario que estaba antes, ¿verdad? El juliano, ¿verdad? Que fue el que hizo Julio César, era muy inexacto, ¿verdad? Entonces, en la historia, todos los calendarios, el más exacto, ok, el más exacto de los calendarios, ¿verdad? Siempre fue y ha sido el azteca. Entonces, está hablando acerca de velar. ¿Qué significa la palabra velar? Dice, mantente despierto, vigilante. Es, observa lo que está sucediendo. Dile que está a tu lado, no comas moscas. Dile fuerte, no comas moscas. O sea, observa bien lo que está pasando. Con todo respeto, observa bien lo que está pasando. O sea, lo que escuchas en las noticias, en la televisión, en el espacio, los 7 escenarios que hemos hablado. Yo no sé cuántos supieron que hace unas semanas atrás estaban tratando de salvar 2 astronautas que se quedaron allá arriba en el cielo. Entonces, por eso nosotros necesitamos, ¿verdad, hermano? Conocer los escenarios. ¿Qué pasa? O sea, cada escenario a nosotros nos va a hablar de que el Señor está pronto por venir. Dice, significa velar, sé vigilante. Entonces la iglesia tiene que estar, hermano, despierta. Y los que se durmieron, hay que despertarlos con amor, hermano, ¿verdad? Porque queremos que todos nos vayamos al cielo. De verdad, a mí me gustaría que todos los que estamos aquí, los hermanos que faltan, el día del arrebatamiento de la iglesia nos fuéramos con el Señor, hermano. Y luego dice la Biblia que allá nos vamos a conocer los que se nos adelantaron, nuestros papás, nuestros abuelos que eran creyentes, allá los vamos a ver y dice la Biblia que nos vamos a reconocer. Si alguno de nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo perdimos nuestro primer bebé, ¿verdad? Y no lo conocimos, hermano, pero allá lo vamos a conocer, allá vamos a ver a nuestro bebé. Entonces, nosotros por eso tenemos que estar vigilantes, velando delante del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos dormimos? La Biblia nos habla de algunos personajes que se durmieron. El primer ejemplo, Sansón. Dice que se durmió en las piernas de Dalila. Y dice la Biblia que quedó ciego, que le quitaron el cabello y dice que fue avergonzado. O sea, cuando uno se duerme, hay graves consecuencias. Otro ejemplo, Jonás. Dice la Biblia que subió al barco, no quiso obedecer a Dios, se fue hasta el fondo del barco y se quedó dormido. Y dice que vino una gran tormenta, hermano, ¿verdad? Bramaba el mar terriblemente, dice, y lo tuvieron que echar al mar. Entonces, siempre que uno se duerme, hay consecuencias. Vemos a un Elías. Dice la Biblia que Elías, hermano, estaba siendo perseguido por Jezabel, estaba deprimido, cayó en depresión y dice la Biblia que entonces llegó a un lugar donde había un árbol enebro, se echó debajo, ¿verdad? Y se dejó morir. Decía, mejor muéreme, mátame, Señor, no quiero estar vivo. Entonces nosotros nos damos cuenta que una gente que no vela puede caer en depresión, en ansiedad, en estrés y va a desear la muerte. Y después vemos el ejemplo de los discípulos. Dice la Escritura que los discípulos se durmieron en el monte de los olivos, hermano, a causa de la tristeza de que iban a perder a su Señor. Entonces a veces cuando nos dormimos entra tristeza en nuestras vidas. Nos damos por vencidos completamente. Y después vemos, hermano, el ejemplo de Eutico en el libro de los Hechos. Dice la Escritura que Eutico estaba en el culto, pero dice que se durmió cuando estaba predicando Pablo, hermano. Dile que está a tu lado, ¿qué tal te has dormido en el culto? Dice que estaba en el piso de arriba, estaba sentado junto a la ventana. Imagínate el clásico, es que ya me aburrí, se para y para tomar aire y hermano cuál se quedó dormido y vámonos para abajo. Dice la Biblia que se murió y Pablo tuvo que resucitar. Entonces en la Biblia estos son algunos de los ejemplos de que si la gente se duerme va a sufrir graves consecuencias. Por eso Efesios capítulo 5 versículo 14, la Biblia nos dice, hermano, ¿qué es lo que hay que hacer en este último tiempo? Dice, por lo cual dice, despiértate. El significado dice, está vigilante. Después dice, tú que duermes. Le está hablando a la gente que está dormida espiritualmente, ¿verdad? Que no atiende a la palabra, que no le gusta leer su Biblia, que no le gusta llevar una vida de oración, de compromiso, no le gusta congregarse. Dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad, vuelve a decir. Está hablando acerca de cuida tu comportamiento, tu estilo de vida todos los días.
No te quieras parecer a la gente de tu tiempo. Dice, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son, ¿qué dice? Malos. Entonces una vida santa, yo noté aquí 4 cosas que necesita. Número 1, inteligencia. Una persona santa necesita ser inteligente, saber qué le conviene y qué no le conviene. Necesita, hermano, ser responsable. Nadie te va a cuidar, hermano. Eres tú el que se va a cuidar. Si tú estás acostumbrado a que tu esposa te esté llamando la atención o tu marido te esté llamando la atención porque haces cosas que no deberías de hacer, debes de cortar con esa mentalidad y con esa costumbre y cultura heredada de nuestros padres. Porque si tú sabes que tienes que comportarte bien, tienes que ser íntegro, recto, tienes que ser derecho, tienes que caminar en la verdad, tú eres responsable. Nadie es responsable de que tú te pierdas o que tú camines, hermano, desobedeciendo a Dios. No, es tu responsabilidad. Y también veo yo que debe haber prudencia. Hay que ser prudentes. Hay cosas que no nos convienen, hermano. Ni siquiera pensar, ni siquiera hablar. Y la última cosa, hay que ser sensibles. Sensibles a la voz de Dios, sensibles a la necesidad de la persona. Porque nosotros estamos esperando que Jesucristo aparezca y seamos nosotros arrebatados como iglesia. Por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, hay que estar atentos a lo que dice la palabra. Entonces, palabras claves: despiértate y mira cómo andas, cómo caminas. Y después Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, nos dice que Jesús viene pronto. Dice la Biblia, hermano, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben, ¿qué? Suceder pronto. Otra versión dice, de repente. Entonces, cuando yo veo este versículo que dice que, hermano, hay cosas que van a suceder pronto, si nosotros nos vamos a los años en que fue escrito este libro, estamos hablando aproximadamente de 2000 años detrás de nosotros. Entonces, por eso nosotros debemos de saber. Claro, esto, ¿verdad?, puede empatar con lo que dice el Salmo y dice Pedro, que para Dios un año, ¿verdad?, 1000 años son como un día, y podría ser. Pero los eventos y las situaciones que estamos viendo hoy en día nos anuncian, hermano, que de verdad el Señor está abriendo, hermano, el camino para que nosotros volvamos al arrepentimiento. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de conocer los eventos que están sucediendo hoy en nuestros días. Y una de las principales señales que habrá en los últimos días es el engaño. Di conmigo fuerte, el engaño. El engaño. El engaño es una de las cosas que van a estar moviéndose a lo largo del mundo y es la señal, una de las principales señales para que tú y yo estemos alertas, hermano, y nosotros no podamos torcernos o perder la visión. Ahora, ¿cómo es que Satanás, hermano, va a mover el engaño en toda la tierra? Ya no solo en la iglesia, porque a veces cuando hablamos del engaño pensamos que, ¿verdad?, nos van a engañar doctrinalmente, que nos van a enseñar falsas doctrinas, que van a vivir vidas, ¿verdad?, fuera del orden de la palabra de Dios. No habla de ese engaño nada más para la iglesia, sino del engaño para todo el mundo. Y cuando uno se da cuenta, ¿cuál es el propósito de los medios de comunicación? ¿Cuál es uno de los propósitos de los medios de comunicación? Hacernos creer cosas que no son ciertas. Mili, ¿cuál es uno de los propósitos o de lo que los medios de comunicación quieren con nosotros? Engañarnos, Sofi, distraernos, Sofi, información falsa. También hay diversión, también hay culturas, o sea, no todo es malo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que los medios de comunicación, hermano? Aquí yo lo anoté y esto es lo que ellos persiguen cuando alguien enciende un televisor o prende su computadora, entra a las redes. Dice que la función de un medio de comunicación es informar. 2, persuadirte.
para que creas algo que ellos te están presentando como si fuera bueno, benéfico. Dice promover, por eso tantas compras en Amazon, hermano, ¿verdad? En Mercado Libre, ¿verdad? Porque promueven, ¿verdad? Dice que forman opinión. Es decir, si tú ves tanto a tanto, si tú ves, por ejemplo, siempre, hijo, yo es casi ya no veo las noticias, ¿verdad? Pero ayúdame a un noticiero, hermano, te iba a decir 24 horas, pero es cuando era chiquito, ¿verdad? Pero las noticias de Milenio, En Punto, N más. Entonces, cuando nosotros vemos y vemos y vemos esas noticias, pues nosotros creemos todo lo que nos dicen. Por eso dice que tienen la tendencia a formarnos una opinión, a educarnos, a entretenernos. ¿Ya? Entonces, o sea, no todo es diablo, no todo es malo, hay que tener claro, debe haber un equilibrio, ¿verdad? Porque si no, ¿te acuerdas en nuestro tiempo cómo decían que la televisión era la caja del diablo? ¿Cuántos les vieron en la iglesia que nos decían eso? Yo cuando recién me entregué a Cristo, en la iglesia donde yo me congregaba, y en México, en Zaragoza, me acuerdo que el pastor que estaba puso una televisión en la mera entrada, así, y hasta le pusieron sus botones, todo, y decía, deja entrar al diablo a tu casa. La frase, ¿no? Y yo decía, pues, ¿por qué dirán eso, no? Yo pues, estaba bien ignorante, bien chencho todavía, ¿no? Pero es ahí donde se da una cuenta, ¿verdad? Que la comunicación o los medios de comunicación quieren transformar nuestra manera de ver, de pensar, de hacer y de sentir. Adoctrinarnos, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, hay plataformas donde muchas veces, cuando tú te das cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos hay conectados? La otra vez yo estaba en una plataforma precisamente de noticias. 50,000 personas estábamos conectados en las noticias. Para que nosotros nos demos cuenta el poder de la comunicación o los medios de comunicación, para que nosotros podamos ser engañados. Y Mateo 24:4 nos dice eso. Dice que una de las señales principales en el último tiempo será el engaño. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os ¿qué? Os engañe. Entonces, cuando nosotros vemos las noticias, sí debemos verlas, déjame decirte, sí debemos verlas y estar atentos. Pero la percepción del cristiano y de la humanidad no va a ser la misma. Porque la percepción de la humanidad es espanto y horror. Pero la percepción del cristiano es, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, cuando veáis que aquel día se acerca, erguíos y levantad la mirada hacia el cielo porque vuestra redención está cerca. Entonces nosotros nos damos cuenta que a nosotros las noticias no nos van a influir para atemorizarnos, para, hermano, tener, hermano, dudas. No, nos dejan ver que el Señor está pronto a llegar por cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes serán engañados? Ya hablamos que los medios de comunicación van a querer engañar a toda la humanidad. Pero ¿quiénes más están siendo engañados en este momento? Los presidentes del mundo. Vamos a ver Apocalipsis 16, versículo 13, donde nos dice lo siguiente. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios que dice Todopoderoso. Entonces dice la Biblia que la función del espíritu de engaño es engañar a los reyes o presidentes de la tierra. Cuando nosotros vemos, hermano, las guerras que hay o que ha habido antes de nosotros y las que hay hoy en nuestra época, nosotros nos damos cuenta que los líderes del mundo siempre toman decisiones en base a la información que les llega a sus escritorios. Por eso dice que tienen también consejeros de guerra, donde dicen, sí podemos vencerlos, es más, hasta podemos apropiarnos de su territorio. ¿No es lo que le están diciendo al Trump ahorita, hermano? ¿Verdad? Ya quería Groenlandia, ya quería Canadá, ¿verdad? Ya el Golfo de México le cambió el nombre. ¿Verdad? Entonces te das cuenta que los presidentes están siendo engañados y el Señor está desatinando terriblemente.
O sea, él mismo está haciendo que su economía, que su política, la geopolítica pueda colapsar en cualquier momento. Y cuando nosotros vemos la Segunda Guerra Mundial, la iniciaron Alemania y hermano el Reino Unido. Y cuando nosotros vemos el resultado de esa guerra, fueron entre 50 y 80 millones de personas muertas. 50 a 80 millones de personas que murieron. Europa fue arrastrada por la decisión de 2 personas y el resultado, hermano, fue muerte. El resultado para ellos fue vergüenza. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo. Porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 18, que en el último tiempo, hermano, dice que Dios tiene preparados 4 ángeles en el Nilo, dice, para que ellos actúen en el día, dice, en la hora, en el día, en el mes y en el año para el cual fueron creados. Entonces, hoy en día, en el mundo hay 8,000 millones de personas. Somos 8,000 millones de personas. Y si nosotros hacemos, hermano, las cuentas de la tercera parte de 8,000 millones de personas, estamos hablando de 2,600 millones de muertos. Esa va a ser la cantidad de personas que van a morir por las guerras. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, ¿por qué murieron? Porque a alguien le llegó información a su escritorio y entonces él autorizó que pudieran, hermanos, salir a la guerra. Entonces, por eso decimos que los medios de comunicación nos hacen ser partidarios de alguien o de algo. A nosotros nos, hermano, desinforman y deforman la información y no nos llega completa. Imagínate cómo es la información desde el tiempo antiguo, que cuando el Titanic se hundió, tardaron, hermano, 1 año en saberlo todo el mundo, porque los medios de comunicación eran muy lentos, demasiado lentos. Pero hoy en día la comunicación, hermano, hoy sucedió algo aquí y, hermano, en minutos se sabe en la otra parte del mundo o en todo el mundo. Por eso nosotros debemos tener cuidado, hermano, cómo nosotros manejamos la comunicación que recibimos. Porque hoy en día el propósito es desinformar y deformar la información que nos llega a cada uno de nosotros. Y hay un dramaturgo llamado Esquilo en la cultura griega que dijo que la primera víctima en una guerra es la verdad. Y cuando nosotros vemos, hermano, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y en la Gran Depresión, fue una mentira, por eso la bolsa cayó, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la primera víctima en una guerra es la verdad. De hecho, en un matrimonio, la primera víctima es la verdad, porque la mamá tiene la verdad, el papá tiene su verdad, pero en realidad ninguno tiene la verdad. Pero como la verdad es la primera víctima, por eso se dividen los hijos y eligen con quién quieren estar o con quién quieren encontrarse. Y hay un dicho, a lo mejor tú lo conoces, que dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay guerras, hermano, las guerras por eso existen, porque siempre va a haber gente que gane. Hay gente que vende balas, hay gente que vende tanques, hay gente que vende uniformes, hay gente que vende, hermano, los platos para que coman los soldados en las guerras, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nos damos cuenta que las guerras pues son un medio de enriquecimiento para unos cuantos. Por eso nosotros debemos conocer que eso es lo que está pasando. Los presidentes del mundo están siendo engañados y entonces nosotros estamos viendo, hermano, las consecuencias. Por eso, hermano, Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad, ¿qué dice? Y la vida. Entonces, ¿vamos a escuchar las noticias? Sí, no nos podemos cerrar, pero vamos a conocer lo que dice la palabra para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios dice y cómo debemos nosotros conducirnos. Porque cuando la Biblia o la palabra está en nosotros, hermano, no nos van a poder engañar. Veamos lo que dice el Salmo 119, verso 160. Dice, la suma de tu palabra, ¿qué?
es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, mientras más yo leo la Biblia, la aprendo, la memorizo, la estudio, más verdad va a haber dentro de mí. Voy a poder discernir la mentira cuando alguien quiera engañarme. Y después dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Dónde? En vosotros, ¿verdad? No dice, ten un chorro de Biblias en diferentes versiones y ponlas en el librero y ahí tenlas. No. Dice que la palabra de Dios more abundantemente. ¿Dónde? Dentro de nosotros. Si alguien está enfermo, la Biblia, hermano, nos enseña que, ¿verdad? Dios es el médico de médicos por excelencia. La palabra, hermano, medicamento, en su desarrollo, ¿verdad? Ya palabra por palabra, significa, hermano, medicina. Significa meditar. La palabra griega de medicamento viene de meditar la palabra del Señor. Entonces, una persona que se entregó a Cristo y fue libre, hermano, del alcoholismo, de la droga, de la tristeza, de la depresión, ya quedó limpia la casa. Ahora tienes que llenarla de la palabra, meditar en la palabra para que esté lleno tu corazón. Y cuando quiera venir otra vez la tentación, va a rebotar, hermano. No va a poder entrar, no va a poder, porque hay un escudo que es la palabra de Dios. Por eso hay que machetearle la palabra de Dios, hay que memorizarla, hay que cantarla, hermano, hay que gozarnos, ¿verdad? Pon tus cantos ahí en tu casa y ponte a danzar, hazle fiesta al Señor. No necesitamos estar aquí. Entonces, por eso nos enseña Pablo, dice, la palabra de Cristo more en abundancia, dice, en vosotros, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que lo único que nos va a librar del engaño es conocer lo que dice la Biblia. Por eso Jesús dijo que nadie os engañe. Y entonces después de eso comienza a dar las señales que habrá. Habrá guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Y empieza a declarar todo lo que va a pasar. Pero también yo les he enseñado que ahí en Mateo 24, ¿dónde están las señales? Mateo 24 y capítulo 1 al 22 del libro de Apocalipsis. Pero en 24 está resumido. Y hay cosas que van a ser para Israel. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que ruega que tu salida no sea ¿qué? En invierno. Entonces nosotros, no es para nosotros, porque aquí cuando hay invierno no cae nieve, ¿o sí cae nieve? No. ¿Para quién es? Para Israel. Allá ni siquiera salen, no pueden salir a trabajar, a hacer nada. Y después dice, ¿verdad? Que si estás en la azotea, ¿verdad? No desciendas. Entonces nosotros lo único que subimos a la azotea es, y las mujeres, ¿verdad? Yo casi no subo a la azotea. ¿Ustedes, hermanos, estaban subiendo a la azotea seguido? No. ¿Las mujeres a qué? Atender. Entonces, está hablando acerca de la fiesta del Sucot, de los tabernáculos en Israel, que ellos hoy en día, ¿verdad? Ya no ponen como antes en el Antiguo Testamento, sus cabañitas, sus tiendas de campaña, no, ahora lo hacen en sus azoteas, ahí celebran la fiesta del Sucot o de los tabernáculos. Entonces, en el capítulo 24 hay cosas que son para la iglesia de Jesucristo, pero hay cosas que son solamente para el pueblo de Israel. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad? Ay de las que estén, ¿qué dice? Encinta. Porque alguna ocasión, alguna hermana que estaba, ¿verdad?, esperando bebé o que se quería casar y quería tener bebé, dijo, no, hermano, ¿y qué tal si me agarra, verdad? Cuando el Señor venga, ¿verdad? Y mi bebé. Pero no habla acerca de un bebé literal, ¿verdad? Sino habla acerca de aquellos que son recién convertidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia? Atender a los recién convertidos, cuidarlos, prepararlos para ese día, para que no les sorprenda el día. Entonces hay cosas que son para Israel, pero hay cosas que son para nosotros. Por eso nosotros vemos que dice, mirad, sean vigilantes, entiendan lo que estoy diciendo, para que sepan qué sí es para ustedes como iglesia y qué es para mi pueblo Israel. Entonces por eso nos damos cuenta, hermano, que el engaño ha existido desde mucho tiempo atrás. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 10, nos enseña a nosotros que desde el tiempo de Pablo ya había hombres que engañaban
a la iglesia de Jesucristo y a la gente de la humanidad. Dice, dijo tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo ¿qué? Engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Entonces dice la Biblia, lleno de todo ¿qué? Engaño. Entonces está hablando en plural o en singular. No. ¿Todo qué es? ¿Una sola cosa o más? Más. Entonces la Biblia nos enseña, por eso decimos que el engaño, una de las señales del engaño del último tiempo es la mentira, el engaño. Pero dice que hay más engaños. Por ejemplo, uno de los engaños es el dinero. ¿Qué hacen los presidentes del mundo con el dinero? Manipulan, someten. ¿Qué está haciendo Trump, hermano? Sometiendo a las naciones, humillándolas. Es como si le estuviera poniendo el pie, ¿verdad? Y las estuviera, hermano, sometiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por el poder que tiene, lo censura, ¿verdad? Los humilla. Por ejemplo, el presidente de Canadá tuvo que renunciar, o sea, se fue realmente humillado, avergonzado completamente. Y entonces desarrollan lo que se llama la cultura de la cancelación, ¿verdad? Que hay gente que le tira, ¿verdad?, a Venezuela, Cuba, no, que están en la miseria, no, que los presidentes, pero hermano, no le pueden comprar a nadie aunque tengan dinero. ¿Por qué? Por la cultura, hermano, de la cancelación. Y el que se atreva a venderles está amenazado por Estados Unidos. Si tú le vendes, si tú te atreves a venderle, te va a ir igual que a él o te va a ir peor. Por eso el dinero es un engaño, porque lo usan, hermano, para someter al resto de los demás y no para bendecir y prosperar. ¿Sí me explico? Por eso yo también fui mucho tiempo de los que no, que Cuba y que Venezuela y que Chile. No, hermano, es la ignorancia que nos pusieron en la escuela. ¿Por qué? Hermano, han sido desarrollados, hermano, los sistemas del teléfono. ¿Te acuerdas cuántos conocieron el teléfono de la ruedita en medio que le tenías que mover? ¿Verdad? Después ya vinieron los teléfonos, ¿verdad? Con botones, ¿verdad? Y ya después ya no, ya eran, ¿verdad? Ya lo podías tomar y llevarte, ya no eran con cable. O sea, ha ido desarrollando. Ha habido, hermano, adelantos. En los carros igual, ¿verdad? Es el primer carro, ¿verdad?, que le tenías que dar su cuerda, ¿verdad?, para que caminara. Hoy en día los carros, los últimos modelos, ¿no? Ya el Elon Musk se sentía la gran cosa, ya los chinos lo superaron tremendamente y más baratos. Todo ha ido prosperando, pero la pregunta es, ¿por qué la educación sigue igual? ¿Por qué? Es porque nos quieren someter, nos quieren manipular. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que el engaño del dinero somete a los pueblos y los hace entrar al aro. Por eso, hermano, debemos estar orando por nuestra presidente, por todos los que le aconsejan, porque, hermano, si no nos vamos a ver en serios problemas. Tenemos un 3, ¿cuánto tenemos? Un 3 y cacho de inflación, ¿sí? ¿Entiendes? Ajá. ¿Segura? Entonces, las estadísticas dicen que cuando un pueblo llega de 7 de inflación en adelante, hermano, va a batallar. Entonces, por eso nosotros debemos saber, hay señales, nos quieren engañar, pero nosotros debemos de detectar qué es lo que realmente está sucediendo. Y otro de los engaños y otra de las señales es, oirás de guerras y ¿qué? Y rumores de guerra. Entonces, ya hay tambores de guerra, hermano. Primera fecha, 1 de marzo 2025, Zelensky se reúne en la Casa Oval con Trump. Y tú sabes en qué terminó eso. Acabaron peleándose, ¿verdad? Discutiendo. Se burló, lo humilló. Entonces nosotros nos damos cuenta, o sea, a veces la gente dice, pues yo qué, pues no soy de Ucrania. No, hermano, son tambores de guerra donde están anunciando que hay una posible levantamiento. Entonces se levanta Macron, hermano, y Keir Starmer de
Reino Unido y dice, no, vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo. Pero el Trump dice, no, ¿sabes qué? Si ustedes ayudan a Zelensky, entonces yo me salgo de la OTAN, que es el ejército de todo el mundo, ¿verdad? Para poderse, hermano, ayudar a los países, ¿verdad? Como en el caso de Alemania, pues la OTAN le entró. No completaban los soldados, todo el mundo puso su parte. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que hay tambores de guerra. Si nosotros pensamos que solamente son noticias, no. Y en esas noticias hay engaños, porque cada quien cuenta su versión, ¿para qué? Para provocar una guerra. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. El libro que habla sobre lo mismo es Lucas capítulo 21, versículo 9, pero ahí ya no menciona rumores. Dice, y cuando oigas de guerras y sediciones, una sedición significa una revuelta, revolución, conmoción, disturbios. ¿Y qué es lo que vemos hoy, hermano, en las protestas en todo el mundo? Revueltas, golpes, hermano, al gobierno. Yo pensé que solamente las feministas o feminazis, les dicen algunos, ¿verdad?, eran las que hacían revolturas. No, hermano. Estaba platicando con unos hermanos de otros dos países y ellos decían, pues acá va hecho un desastre todo pintado, todo roto, todo destruido. Entonces habrá guerras y ¿qué? Y disturbios, sediciones, marchas en pro de. Pero la pregunta es, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué van a esas marchas y por qué hacen eso? La respuesta me llegó y dice, porque los engañaron. Los engañaron. Entonces por eso nosotros tenemos que saber por qué vamos a hacer las cosas, hermano. ¿Sí me explico? Porque vamos a hacer las cosas. Porque si nosotros hacemos lo que los otros dicen, no, tenemos que tener claro cuáles van a ser las consecuencias o el resultado. Y entonces, lejos de poder defender una lucha, hermano, pues se convierte en un problema y entonces por eso son cada una de estas personas o estos grupos, hermano, juzgados y, hermano, le han hecho demasiado daño a los negocios, ¿verdad? Yo me acuerdo ahí en la Ciudad de México, todo lo que es Paseo de la Reforma, hermano, una destrucción. Ya vimos el monumento a los niños héroes, hermano, eso es algo, es un tesoro para nuestra nación y sin querer van y lo hacen, ¿verdad? Y ponen la de anarquía, ¿verdad? Ahora en esta última marcha, hermano, pusieron ahí, puedes ver las fotos, búscale ahí, marcha, ¿verdad? Del Día de la Mujer, y vas a encontrar hasta que ponen Lilith, el espíritu inmundo. Y así Lilith. Y promueven, ¿verdad? Folletos para las mujeres y todo, y ahí ponen Lilith. Y mucha de la propaganda tiene, ¿verdad? Lilith es el espíritu que se le reveló al Señor, ¿verdad? El primer espíritu no fue Satanás, dice la Biblia que fue la iniquidad y la maldad. De eso habla el libro de Jeremías también. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta cómo hay sonidos, hay tambores de guerra, que no necesita ver una guerra tal cual literal, sino esas revueltas, esos movimientos que traen, hermano, situaciones tremendas. Entonces engañan a la gente para que participen en esos eventos. Por eso nosotros no somos ni feministas ni antifeministas, no, nosotros caminamos en la verdad. La mujer fue creada y hay que tratarla como a vaso frágil, dice la palabra, ¿verdad? Con amor, con cariño, con respeto, con misericordia, nunca abusando de ella ni opresionándola. Y después dice que otra de las mentiras vendrá, hermano, segundo libro a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin el anticristo, sin que antes venga la ¿qué? Apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? De perdición.
Entonces aquí ya no habla de un engaño bélico, ¿verdad? O de un engaño de guerras, ¿verdad? O de disturbios, sino de un engaño doctrinal. Entonces se están levantando los falsos cristos. Mire, hermano, a mí me da tanta tristeza el Jesús Adrián Romero, me da tanta tristeza este varón, porque, hermano, yo creo que muchos de nosotros fuimos testigos de cómo empezaron estos hombres. De veras eran hombres de Dios, hombres que amaban a Dios con todo su corazón, inspirados por el Espíritu Santo. Pero yo estaba escuchando, hermano, un extracto de una de sus predicaciones, y para enseñar a la gente saca una película. Y comienza a enseñar, y en lugar de decir, y luego la palabra dice, y después la siguiente escena de la película dice esto, y pues esto lo aplicamos a nuestro, hermano, es bien triste ver eso. Hombres que tú conociste que eran hombres de Dios y que terminaron engañando, hermano, usando cosas para enseñar que no son la Biblia. Y vi otro extracto donde habla del Salmo 91, dice, y caminarás y a tu diestra y caerá en 1000 y 10,000, ¿verdad? Pero a ti no llegarán. Entonces, él no entiende lo que está haciendo, porque ese versículo no habla acerca de la gente que necesita salvación, sino de nuestros enemigos. Y entonces él dice, ¿verdad? Por eso yo predico, por eso yo enseño que no podemos desechar a la gente, y dentro de eso está el ecumenismo, ¿verdad? Dice, no, yo tengo que ser amigo de católicos, de musulmanes, yo tengo que ser amigo de ellos porque ¿por qué los voy a desechar? Entonces toma este versículo del Salmo 91 y dice, ¿verdad? ¿Cómo voy a ver que caigan a mi diestra 1000 y 10,000 a mi siniestra y que yo no haga nada por ellos si no los ayude? O sea, desvirtuando el mensaje real, la esencia de lo que dice ese versículo. Por eso yo siempre he dicho, hermano, zapatero a tus zapatos. Sí, mira, yo admiro a los hermanos que no fueron a la escuela bíblica y que predican y que son usados y ungidos, pero los he escuchado decir a veces cosas no fuera de la doctrina, pero cosas que no dice la Biblia. Y la diferencia entre alguien que va a estudiar la escuela bíblica es porque le enseñan, ahí nos enseñan una materia que se llama hermenéutica, que es la correcta interpretación de las escrituras. Entonces nos enseñan a ver lo que dice el texto, el contexto y el antetexto para que nosotros no inventemos, no digamos cosas que no son. ¿Sí me explico? Sí usamos las aplicaciones, pero en base a lo que dice la palabra, no en base a lo que yo digo o yo creo o yo me imagino. Entonces, una de las señales que vendrá en los últimos tiempos, el engaño, no solamente será que vendrán guerras y disturbios, no, vendrán enseñando hombres, no gente que no es cristiana, no, mismos cristianos que fueron famosos como estos hermanos y que nos quieren enseñar cosas diferentes a los que dice la Escritura. Me da mucha compasión y misericordia Marcos Guida, hermano. Mira, yo lo admiro ese varón. Yo lo admiro, yo lo seguí por muchos años. Yo iba a sus congresos cada año. Ya después pues ya no quiso precisamente porque dijo, es que me están idolatrando y yo no quiero que me idolatren y los vamos a cancelar hasta que Dios me diga. Entonces, hoy viéndolo cantar con Talía y decir que ella es hija de Dios y que es cristiana, hermano, está declarado que es una bruja. Está declarado que es reina de los homosexuales en muchas de sus ferias, de sus eventos. Entonces es ahí donde te das cuenta y dices, ¿verdad? ¿Fueron hombres de Dios? Sí, sí lo fueron. Pero hoy viene la apostasía y los arrastró a cada uno de ellos. La otra vez estaba viendo las ganancias de Jesús Adrián Romero, hermano, y gana millones de dólares. Por eso nos damos cuenta que los arrastró la apostasía. Negaron la fe para agradar a otros. Ese es el problema hoy de muchos pastores, hermano, que están viendo que no le dieron like a su red, ¿verdad? A su página, ¿verdad? Y se angustian y entonces comienzan a cambiar la verdad de Dios y poner cosas para que la gente le guste y le dé like. Y perdóname, hermano, pero eso no se debe hacer. ¿Cómo es posible que yo voy a, hermano, a hacer o crear algo, un contenido para agradar a la gente en lugar de decirles la verdad?
Hay un hermano que constantemente, hermano, ¿verdad? Él está allá no me acuerdo si es en Nueva Jersey pero es uno de esos países, de esos estados de Estados Unidos, de los estados. Entonces siempre sube, hermano, ¿verdad? Sus videos. Pero siempre son en el tiempo de alabanza, nunca es en la predicación o un extracto de la predicación. Entonces, es constante, ¿eh? Casi cada 15 días lo sube. Y sube 4 o 5. Entonces sube sus videos. Y un día que le pregunto, oye hermano, están bonitos los videos, y pues la iglesia está bonita, pero ¿a qué hora adoras tú a Dios en los cultos? O sea, porque el culto, sí puedes tomar un video, no, nadie se enoja por eso, hermano. Pero, ¿adoras o no adoras? ¿Levantas tus manos, te humillas ante Dios? ¿Por qué no poner la predicación? Extractos, donde me confronte la palabra. Por eso te digo, las redes nos traen un espíritu de engaño. Y los pastores hemos caído en eso muchas veces. Porque queremos like, en lugar de que la palabra pueda ser predicada correctamente. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que habrá un engaño. Habrá un engaño, hermano. Y entonces, si el pastor se deja engañar, ¿qué va a suceder con la iglesia? Va a ser una iglesia engañada y siempre, hermano, va a tener problemas. Y entonces, por eso vemos estos casos. Alguien que Dios eligió, que Dios ungió, que Dios inspiró. Porque ninguno de estos hermanos canta, hermano, canciones copiadas. No, ellos las hacen, son compositores. Entonces, por eso nos damos cuenta que vendrá un engaño religioso también. Otro engaño, el Pacto Verde Europeo. Yo no sé si tú has escuchado sobre él, pero la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo, el único propósito, hermanos, son mecanismos de control para controlar a la gente. No sé si has visto esas películas, se está ya realizando, esas películas donde veías, ¿verdad? No sé cómo se le llama esa saga de películas o esa línea de películas, donde todos viven como en una burbuja y todos se visten igual, comen lo mismo, está bien bonito todo, ¿verdad? Pero los de afuera no pueden entrar. Bueno, pues la ciudad verde que están ellos, hermano, intentando promover, realmente es un negocio. ¿Cuántos oímos del calentamiento global? ¿Te acuerdas? Oímos del calentamiento global y nos metieron un chorro, hermano, de ideas que en realidad no eran ciertas. O ya no le llaman calentamiento global, hoy le llaman cambio climático. Pero cuando tú ves todo el movimiento, ¿verdad? Cuando hacen esto, llaman a todos los países y dicen, órale, sí vamos a hacerlo, sí, muy bonito el proyecto, pero cáete con tanto, cáete con tanto, cáete con tanto. Entonces, en realidad, hermano, estamos enriqueciendo a personas que nos están engañando, ¿verdad? Porque ellos dicen, hermano, fíjate lo que dicen, el Pacto Verde Europeo quiere hacer de Europa el primer continente neutro. ¿Qué es un continente neutro? Dice, equilibrar las emisiones de gases del efecto invernadero. Esto lo quieren hacer para que ya se concluya en el 2050. Ya no va a haber contaminación. Pero eso es imposible, hermano. Eso es imposible. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta cómo nos engañan con ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que, hermano, mucho tiempo creyó en esto, ¿verdad? Y era así de que ves que están en los centros comerciales los tipos de basura, el verde, ¿cómo se llama? Ecológico y el orgánico y inorgánico, ¿verdad? Y luego hay hasta uno especial para vidrio. Acá en Chedraui hay uno para puro vidrio. Entonces yo me acuerdo que de repente andábamos a prisa, hermano, así, ¿verdad? Y yo llegaba y echaba ahí mi basura, ¿verdad? No, espérate, ¿verdad? Tienes que echar, este es el orgánico, este es el inorgánico. ¿No? Y yo dije, mira, hermano, a lo mejor tú y yo lo entendimos porque fuimos a la escuela, pero alguien que no fue a la escuela, o sea, orgánico.
inorgánico. A ver, alguien dígame qué es basura orgánica. Todo lo que se pueda descomponer. ¿Y lo inorgánico? ¿Cómo? Ok. Entonces, ¿cuántos años llevamos con esto? ¿Cuántos obedecemos dónde echar la basura cuando andamos por ahí, hermano? Yo la verdad lo he hecho, ya le digo, orgánico, aquí lo he hecho. Hermano, es un engaño. Es un engaño para nosotros. Aquí trabajó un hermano que trabajaba en una empresa que se dedica, eran los pepenadores, llevaban la basura allá. Hermano, hasta la basura para esas personas era un dineral, una la nota que ganaban. A este hermano le pagaban bien, hermano. Pues tenía que aguantar el olor y todo, la basura, pero es un negocio realmente. Entonces, el engaño, hermano, de todo esto. Ahora, ellos están diciendo que pues, que esto se puede hacer. Pero nosotros, hermano, cuando yo estaba viendo la historia de esto, para que ellos puedan hacer esto, necesitan 8 años. 5 años son para sacar los permisos y 3 años para crear la infraestructura y ponerla. Pero si tú recuerdas, Europa dice que va a apoyar a Ucrania para que sigan en guerra. Entonces imagínate, hermano, si tienen el plan de ayudar o de apoyar a Ucrania, no va a poderse llevar a cabo este proyecto. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros debemos de saber quién da las noticias y cuál es su propósito, para que nosotros no creamos. ¿A quién no le gustaría vivir en un país donde no haya contaminación? Yo creo que a todos. Pero por eso nosotros decimos que viene un espíritu de mentiras. Y por eso hay que estar atentos. ¿Qué provoca, hermanos, las noticias a nuestra vida? Hay 2 reacciones. Número 1, Lucas 21:25, y que esto ya está cumpliendo, hermano. Hay unas grandes marejadas en China, hermano, no sé si las has visto, pero es algo sobrenatural que está sucediendo hoy. Dice, y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra, angustia, ¿qué dice? Entre las naciones, perplejas a causa del rugido, ¿qué? Del mar y de las olas. Entonces, en China, hermano, busca los videos, hay unas marejadas que salen, hermano, caen sobre la ciudad, arrastran a la gente. Y entonces nosotros nos damos cuenta que se está cumpliendo. Dice, angustiadas entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Esas olas en China son conocidas, hermano, como la cola del dragón, como el dragón de plata, porque viene la espuma blanca, ¿verdad? Y se lleva a las personas, se lleva a los autos, entra a las ciudades. Entonces nosotros nos damos cuenta que la gente se angustia. Pero ¿qué tiene que suceder en nosotros? Lucas 21:28. Dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra ¿qué? Redención. Entonces, cuando vemos que sucede esto, hay que alegrarnos. Y hay que decir, ¿saben qué? Hay que limpiarnos más, hay que evitar desobedecer a Dios, hay que buscar de la palabra, hay que humillarnos ayunando, orando, clamando, porque el Señor viene. Entonces, nosotros nos damos cuenta, hermano, que ya hay señales. Algunos han dicho, expertos en guerra, que posiblemente sea Francia y el Reino Unido quienes, hermano, inicien la Tercera Guerra Mundial. Macron se reunió con el G7 hace unas semanas atrás para proponerles que le ayuden, que apoyen a Ucrania para poder, hermano, vencer a Rusia. Y hay una mujer, hermano, se llama Ursula von der Leyen. Esta mujer es la presidenta de la Comisión Europea. Esta mujer se burló hace años de Rusia, diciendo que Rusia era, hermano, un enemigo fácil de vencer. Esta mujer dijo lo siguiente, dice, el ejército ruso está quitando chips de lavavajillas y refrigeradores para reparar equipos militares, ya no tienen semiconductores. Y se rió, se burló de Rusia.
Pero ¿qué dice la Biblia cuando alguien es soberbio? Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es que la soberbia. Entonces, cuando tú ves a alguien que es soberbio, se ensoberbece y que trata mal a su prójimo, está a punto de caer. Dice, y antes de la caída, la altivez, ¿qué dice? De espíritu. Hoy en día, Rusia tiene dinero y tiene uno de los mejores ejércitos del mundo. Europa, para poder ponerse en guerra contra Rusia, necesita 800,000 millones de euros si es que quiere enfrentarse con Rusia. Imagínate, 800,000 millones de euros para enfrentarse a Rusia. Aquí se cumple lo que dice el libro de Gálatas, hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso también dice, segará. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta cómo Rusia está lista para cualquier batalla. Cuando Trump anuncia que se sale de la OTAN y que ya no los va a ayudar, hermano, se les viene todo bajo estos, porque Estados Unidos era la que invertía y invertía y invertía lana. Pero ya oíste a Trump hace unos meses atrás donde le dijo a Zelensky, sí, o sea, te apoyo, pero todo el dinero que te dimos, pues quiero que me des tus tierras que son para crear, ¿verdad? Todo lo que son los conductores y todo lo que se necesite. O sea, no es de gratis la ayuda. Entonces, ¿qué pasa? En la Segunda Guerra Mundial hicieron un plan llamado el Plan Marshall, donde Estados Unidos le dio dinero a toda Europa para reconstruirla después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros nos damos cuenta que ellos tenían esta esperanza, que Estados Unidos iba a seguir ayudándolos, pero hermano, de los 27 países de la Unión Europea, de los 27 países que la conforman, 14 de los países no tienen fuerza aérea. Imagínate, ¿quién va a querer enfrentar una guerra cuando 14 países no tienen fuerza aérea? Y los únicos que tienen armas nucleares son Francia y son el Reino Unido. Pero el problema es que para que ellos puedan usar sus armas nucleares necesitan los satélites de los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos se sale de la OTAN, entonces simple y sencillamente, hermano, están completamente perdidos. Por eso nos damos cuenta de, hermano, lo que sucede. Entonces, hay tambores de guerra. Hay que estar a la expectativa. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al ejército de Rusia? Porque la Biblia le llama Gog y dice que es Rusia. Dice Ezequiel 38, versículo 4. Ezequiel 38, versículo 4 dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, dice, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos, ¿qué dice? Espadas. Entonces se está hablando acerca de un ejército. El ejército es llamado el rey Gog, que es Rusia hoy en nuestros días. Entonces, cuando uno analiza las capacidades del ejército ruso, fíjate lo que dicen los expertos. Dice, es un ejército grande, rápido, bien equipado, listo para la conquista, no para perder. Dice, con vastos recursos militares. Entonces, un día se burló esta mujer de Rusia, pero se cumple lo que dice Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y entonces hoy nosotros estamos viendo, hermano, que así es. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, hermano, Europa sojuzgó a 4 países. Número 1, China. Número 2, la India. Número 3, Vietnam. Y número 4, Malasia. Pero la manera en que ellos sometieron a estos países, hermano, ¿con qué crees que fue? ¿Cómo crees que vino el sometimiento, el subyugarlos? Los enseñaron y los infectaron de opio.
y los hicieron drogadictos. ¿Has oído del opio de China? Entonces por eso decimos, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿De qué se queja Europa y los Estados Unidos hoy? De que China está exportando su fentanilo a todo el mundo. Y estos países, hermano, sufrieron la sumisión, sufrieron, hermano, el abuso, y por eso nosotros nos damos cuenta que hoy Rusia está tomando el lugar que dicen las escrituras que va a tener en el último tiempo y que va, hermano, a pelear y se va a enfrentar con cada uno de ellos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, uno de los eventos que menciona la Biblia, donde dice que van a llegar para vencer a Israel, para derrotar a Israel, es a través del río Éufrates. Dile que está a tu lado, ¿has oído de Turquía? Dile, ¿has oído de Turquía? ¿Has escuchado lo que está pasando en Turquía? Te doy algunos datos. Turquía es un país que atraviesa los dos continentes, el europeo y el asiático, pero tiene más territorio en Asia que en Europa. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta que hay una ciudad que, hermano, es muy famosa llamada Estambul, que anteriormente había sido llamada Constantinopla. Ahora, ahí en Turquía es donde se encontraban las 7 iglesias que habla el libro de Apocalipsis. Ahí se encontraba la iglesia de Pérgamo. Hoy es conocida como Bérgamo, en vez de P con B labial, Bérgamo. Entonces, en esa ciudad, hermano, es donde la Biblia dice, a esta iglesia de Pérgamo le dice, ahí dentro de ti está el trono de Satanás. Y cuando nosotros vemos Turquía, la ubicación, entonces nosotros también podemos leer en la Biblia que ahí es donde van a entronizar o darle, hermano, el mando al anticristo. O sea, Turquía todavía no es muy relevante, pero cuando nos damos cuenta quién es, qué hubo, qué se está moviendo hoy en día, nosotros nos damos cuenta que está cerca de que se comiencen a manifestar todas estas cosas o todas estas señales. Y allí en Turquía brota el gran río Éufrates, lo que decíamos en Apocalipsis 9:14, que hay 4 ángeles que Dios tiene preparados para que venga, hermano, destrucción, y la tercera parte de los hombres de la tierra van a morir. De 8,000 millones de personas, 2,600 millones de personas morirán. Y por eso dice, me llamó la atención que dice este 9:14 de Apocalipsis, dice, están preparados para la hora, para el día, para el mes y para el año. Y ahora su situación geopolítica, geográfica, hermano, Turquía es la puerta para que del Mar Negro pasen al Mar Mediterráneo. Nadie puede pasar por ese lugar. Nadie puede pasar si no le piden permiso a Turquía. Hoy el presidente es Erdogan. Entonces nosotros nos damos cuenta que ese hombre tiene un gran poder. Si él cierra esa parte, no puede entrar el comercio, no puede entrar el petróleo. Si alguno de los países europeos, hermano, quiere traer petróleo de Asia, no se lo van a permitir. Por eso nos damos cuenta cómo Dios los está humillando, porque ellos humillaron a estas naciones. Y la Biblia dice que estos países están dentro de los 10 reyes de Israel, de los 10 reyes del mundo que se van a reunir para poder, hermano, levantarse en armas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la señal del engaño, la señal de las guerras, la señal del dinero, hermano, la señal de la apostasía, está moviéndose a lo largo de toda la tierra. Y a veces parece trillado nuestro mensaje de que Cristo viene por su iglesia. En el tiempo del apóstol Pablo, dice el capítulo 2 del segundo libro de los Tesalonicenses,
que desde entonces querían mover a la iglesia para que no esperara al Señor Jesús, para que se desesperara y no se mantuviera firme ni santa. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo, ¿qué dice? De pensar. Entonces, la intención es que la iglesia hoy en día diga, no, ya Cristo no viene. Hubo un hombre muy famoso, a ese yo lo conocí, hermano, cuando estuvimos en la escuela bíblica. Se llamaba Myles Monroe. Un hombre, repito, que en ese tiempo era un hombre de Dios, un hombre ungido, un hombre usado por el Espíritu Santo, que abrió misiones en todo el mundo. Él era de las Bahamas. Pero llegó un momento en su vida ministerial donde él empezó a predicar, así lo decía literalmente: saquen las maletas, deshagan las maletas porque el Señor ya no va a venir. Y él fue uno de los que empezó a predicar el reino, el mensaje de el reino aquí, es decir, que el reino de Dios se iba a establecer aquí. Y ahí fue donde empezaron a propagar, ¿verdad? La fiebre de que necesita haber senadores, diputados, gobernadores, presidentes cristianos, porque son a los que Dios va a usar para cambiar, ¿verdad?, al mundo. Y se acercó uno de los profetas más ungidos de su tiempo, él, y le dijo: está cerrando el mensaje de la venida del Señor. Y él le dijo: no, el que está mal eres tú, eres anticuado, estás pasado de moda. ¿Y qué crees? En uno de sus viajes, el avión se destruyó y quedó muerto. Entonces, nosotros podemos ver, y cuando vemos toda la historia de esos hombres que han querido cambiar, convertir el mensaje de la venida de Cristo en alguno, no me acuerdo, Tony Palmer se llamaba el otro, también un accidente terrible, hermano, que él se burlaba y decía en los púlpitos, mandó a llamar a toda la iglesia. Dentro de ellos entró tristemente el hermano Palau y otros más, hermano. Y entonces dijo: yo lo único que quiero decir es que ¿por qué se dicen ser la iglesia protestante? Pues ¿de qué protestan? Y se ríe, hermano, y se burla. Hizo mucha amistad con el Papa de ese tiempo. Y fue uno de los promotores, hermano, contaminó a muchos pastores, sobre todo de Sudamérica, que eran firmes, que predicaban la verdad. Y en una de esas veces que iba, hermano, en su motocicleta a cierto lugar ahí en su país, hermano, va a toda velocidad, va, ¿verdad?, en su carril, pero de repente se le mete uno en sentido contrario, lo estampa y lo mata. Por eso no dejemos de predicar que Jesucristo viene por su iglesia. No dejemos de predicar. Alguien me preguntaba y me decía: ¿cómo podemos hacer un equilibrio, hermano? Yo me acuerdo cuando pasó la pandemia, una familia que se congrega con nosotros me dijo: hermano, pues queremos congregarnos, ya llevamos aquí un mes y queremos congregarnos, pero queremos hacerle algunas preguntas. Entonces, ¿verdad?, entró con sus niños, ¿verdad? Y entonces me dice: es que mis hijos están aterrorizados porque el pastor nos predicaba en las redes sociales que Cristo iba a venir y que nos íbamos a quedar nosotros, ¿verdad? Y entonces le digo al niño: ¿y tú sí estás espantado? Sí, pastor, y es que yo tengo sueño, yo quiero estudiar, yo sí quiero ser alguien en la vida, pero si ya Cristo viene, entonces ¿qué hago, pastor? O sea, tengo el deseo, pero también tengo miedo. Y entonces aquí es donde tenemos que tener un equilibrio. Aquí es donde nosotros tenemos que tener, hermano, puestos los pies en la tierra y los ojos y el corazón en el cielo. Martín Lutero lo decía de esta manera. Martín Lutero decía: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. O sea, no porque Cristo venga voy a dejar de seguir soñando y queriendo alcanzar metas en mi vida. Pablo lo dice de esta manera: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, si Cristo va a venir, no dejes de hacer lo que estés haciendo. No dejes de cumplir tus metas, de tener tus retos.
Y entonces sigue con tu vida normal. Estás estudiando, termina. Si el Señor viene antes, pues ya no terminaste. Pero ¿qué tal si no viene? Porque decía el libro de Apocalipsis, dice, y vendrán todas estas cosas. Eso lo dijeron hace poco más de 2000 años. Pero la gente tenía que seguir avanzando, creciendo, madurando. Y eso es lo que a nosotros nos toca. El Señor viene, sí, estamos seguros, no dudamos, y nos vamos a guardar y a santificar y vamos a obedecerle, pero seguiremos adelante. ¿Qué estás estudiando? Comunicaciones. ¿Quieres terminar tu carrera? Acábala. ¿Qué estás estudiando, hijita? La prepa. ¿Quieres llegar a alguna carrera? Hay que hacerlo. O sea, nosotros no debemos espantarnos o decirle a nuestros hijos, no, mijo, no, no, el Señor ya viene. Mejor sírvele a Dios. No, que acaben. ¿Sí me explico? ¿Quieres tu negocio? ¿Quieres crecer en tu trabajo? Hazlo. Pero lo que sí tenemos que hacer es estar atentos a las señales que se están viendo hoy en nuestro tiempo. Por eso, hermano, póngase de pie. Vamos a orarle a Dios, que Dios nos dé entendimiento.